El médico Alejandro Jiménez Arango es el ciudadano número 11, uno de los primeros colombianos que recibió su cédula de ciudadanía blanca laminada en 1952. En cualquier lugar donde el médico Alejandro Jiménez Arango muestra su cédula de solo 2 dígitos, causa alguna reacción. Y es que portar el documento con el número 11 genera extrañeza, asombro y hasta desconfianza entre quienes la ven. Para 1952, su número de documento era para unos un privilegio y para los demás colombianos un número normal de identificación. Pero con el paso de estos 62 años de historia, su identificación dejó de ser algo común para ser un caso especial entre quienes la ven. No hay una persona viva que tenga una cédula de número inferior a la mía. Ya todos han muerto, dice con nostalgia. Alejandro Jiménez ha pasado por diferentes anécdotas a causa de este documento de identidad tan especial. Por lo menos así lo recuerda el médico bogotano de 89 años, quien conserva su primer documento de identidad laminado como uno de sus tesoros más preciados. Mientras que el 2 veces ministro de Salud Pública saca de su billetera cautelosa y orgullosamente una de las primeras cédulas laminadas que se entregaron en Colombia, trata de recordar cómo era su documento anterior. Las cédulas eran grandes, de papel ordinario rosado, escrito a mano, sumamente incómodas. De este tamaño, tocaba doblarlas en 4 y después de unas cuantas veces de doblarlas, se rajaban. Los trámites, que para cualquier colombiano son rutinarios, para el ciudadano número 11 de Colombia se convierten en toda una odisea. A la hora de solicitar documentos como mi pasado judicial, son muchos los pasos que debo realizar. Lo que para unos hoy en día es tan sencillo como ingresar a internet y digitar su número de cédula, para mí no. Yo debo solicitarlo personalmente, ya que cuando digito el número en un computador, el sistema no me lo reconoce. A sus 89 años de edad, don Alejandro, fundador de la Fundación Santa Fe de Bogotá, trabaja como magistrado en la Comunidad de Ética Médica de Cundinamarca. Su tiempo libre lo comparte con su familia, leyendo novelas históricas y escuchando música clásica. A pesar de tantos años, su cédula, la número 11, única en Colombia, más que ser el documento más preciado de su vida, es un pedazo de nuestra historia, de nuestro país y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hace 62 años, el 24 de noviembre de 1952, se expidió la primera cédula blanca laminada, la cual históricamente ha tenido varios cambios hasta llegar a la amarilla con hologramas que portamos hoy todos los ciudadanos colombianos. El documento de identidad que se empezó a expedir hace 62 años ha recorrido un largo camino a la modernidad. Todos estos años han servido para avanzar en las medidas de seguridad hasta convertirse en indispensable a la hora de ofrecer garantías políticas y civiles a los ciudadanos. La primera cédula de ciudadanía expedida el 24 de noviembre de 1952 fue entregada al presidente de la República de aquel entonces, Laureano Gómez Castro. Este documento se expedía a los mayores de 21 años y estaban excluidas las mujeres. El primer modelo de documento de identificación en Colombia era rudimentario. Lo creó el general José María Obando después de aprobada la Constitución de 1853. Para esa época el documento solo era válido para votar y se llamaba título del elector. En 1862, y para que los ciudadanos registrados en la lista de electores pudieran votar en la Convención de Ibagué, se estableció como requisito para votar un documento impreso de calificación, donde constaba que el individuo sabía leer y escribir, el nombre, edad, estado y residencia del elector. Este mismo documento se mantuvo en la Constitución Política de 1886, la cual contemplaba el sistema de voto indirecto para presidente y directo para los concejales, diputados y electores. En 1909, Rafael Uribe Uribe propuso la expedición de un documento de identidad por parte de las municipalidades, obligatorio para votar en todas las elecciones, so pena de multa de $1, pero el proyecto no tuvo acogida. La Ley 31 del 12 de noviembre de 1929, sancionada por el presidente Miguel Abadía Méndez, dispuso en su artículo 6 que
El jurado electoral expedirá a todo ciudadano inscrito en el registro permanente donde consten los nombres de los electores, una cédula de ciudadanía, que es al mismo tiempo un título de elector, suscrita por el presidente y por el secretario del jurado. En dicha cédula se expresarán la filiación del individuo y una copia fotográfica, pisada por el sello de la oficina que la expide, la firma del interesado cuando sepa hacerlo, el número que al elector corresponde en el registro y el nombre y domicilio del mismo, y la clase de elecciones a que puede tomar parte, así como la fecha de la expedición de la cédula. Estos documentos de identificación tenían un tamaño media carta, diligenciados con tinta y de manera manual, lo que generaba grandes inconvenientes al momento de su conservación, ya que para la época no se contaba con el sistema de plastificación. Si el elector cambiaba de vecindad, debía entregar la cédula y solicitar otra en su nuevo domicilio. Los hechos violentos ocurridos en 1948 despertaron la necesidad de crear una organización electoral como rama independiente de los intereses políticos, que vio la luz mediante la Ley 89 de ese mismo año, con el objetivo de ser ajena a las influencias de los partidos para que ninguno de ellos tomara ventajas sobre los demás en el proceso de obtención de cédulas de ciudadanía para sus afiliados, ni tomara parte en la formación de los censos electorales, ni en las votaciones y escrutinios. Desde ese entonces, el Estado colombiano comenzó el trabajo de reseñar a los ciudadanos mediante sus huellas con el fin de lograr la individualización plena de su portador. En 1949, el gobierno nacional contrató una misión técnica canadiense para que estudiara las fallas del documento que se expedía para la identificación de los ciudadanos y propusiera las medidas para mejorarla. A esta misión le correspondió estudiar el sistema de identificación, señalar las deficiencias y hacer recomendaciones para su mejoramiento en cuanto a la expedición de cédulas, formación de censos electorales y organización de las dependencias técnicas de la institución encargada de organizar el tema electoral. A partir del decreto 2628 del 28 de marzo de 1951, se acogieron las sugerencias de la misión técnica canadiense, entre las que estaban expedir una cédula de ciudadanía laminada, y se fijó el 24 de noviembre de 1952 como la fecha para iniciar la implementación de la nueva cedulación. La nueva cédula blanca laminada, que era expedida por la recién creada Registraduría Nacional del Estado Civil de manera gratuita, era una reproducción fotográfica del ángulo inferior izquierdo anverso de la tarjeta de cadactilar y del retrato ciudadano. La cédula tenía una dimensión de 5 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho. Además del número, tenía que contener los apellidos y los nombres del ciudadano, lugar y fecha de nacimiento, estatura, color, señales particulares y su firma, igualmente la firma del Registrador Nacional del Estado Civil y la fecha de expedición. 3 años después, en 1955, la cedulación se extendió a todos los colombianos mayores de 21 años. Su expedición se realizó de manera gradual por lugares y turnos de acuerdo con la necesidad. Con el propósito de unificar el sistema de identificación colombiano, que ahora incluía a las mujeres, fue necesario definir un único documento de identificación. Para lograrlo, se expidió la Ley 39 de 1961, mediante la cual quedó establecida la cédula de ciudadanía como sistema válido y exclusivo de identificación para todos los actos civiles, políticos, administrativos y judiciales. En 1975, mediante el Acto Legislativo número 1 del 18 de diciembre, se disminuyó la mayoría de edad que quedó en los 18 años. En consecuencia, a esa edad se adquiere el derecho a recibir la cédula de ciudadanía, a participar en los procesos electorales y a asumir todos los deberes y responsabilidades propios de un ciudadano. Con el interés de mejorar el sistema de identificación de los colombianos y por los avances en las técnicas de identificación, en la dactiloscopia y la fotografía, el documento registró su primer cambio en 1993. La cédula blanca laminada, que se expidió por más de 40 años, fue reemplazada en 1993 por la café plastificada, que surge con la adopción del sistema Prometeo, un proceso de archivo sistematizado que impuso que los documentos se imprimieran en lámina de acetato plastificado más durables y resistentes a la humedad.
De esta manera se determinó cambiar el documento anterior por uno de color café con plástico de seguridad, tipo tarjeta de crédito de 5,5 centímetros de ancho y 8,5 centímetros de largo, que era resistente a la flexión, al envejecimiento y a la humedad, el cual se empezó a expedir a partir del 24 de octubre de 1993. Con este cambio se aceleró el proceso de modernización de la identificación y en 1997 se aprueba la primera fase del proyecto de modernización tecnológica. En el año 2000, mediante el decreto 1010, se define la misión de la registraduría, entidad a la que el Estado le encarga registrar la visa civil e identificar a los colombianos y organizar los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana. Desde ese año, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició la expedición de la cédula de ciudadanía de la última generación con base en un moderno sistema de identificación basado en tecnología AFIS, el cual consiste en un hardware y un software especializados que permiten la verificación automática de la identidad de las personas a través de la comparación de las huellas dactilares de los ciudadanos y su almacenamiento. Bajo este sistema, a una misma persona no se le puede otorgar otra cédula con diferente identidad. Este documento les permite a los ciudadanos colombianos contar con un sistema de identificación biométrico con tecnología de punta y altos estándares de seguridad para impedir la falsificación y suplantación de las personas. La cédula amarilla con hologramas ofrece más confiabilidad a la organización electoral, a la rama judicial y a los sistemas penitenciario, financiero y de seguridad social. La cédula amarilla con hologramas, como se conoce, está elaborada con materiales importados y se imprime con tintas especiales, indelebles y contiene una información codificada en código de barras. Este formato de cédula permite que los ciudadanos puedan ser identificados empleando únicamente un lector de huella, que al captar la impresión dactilar de la persona, la coteja con la huella que reposa en los archivos de la registraduría para confirmar su plena identidad, sin necesidad de presentar su cédula de ciudadanía. Desde 2000 y hasta el 2010, los ciudadanos se identificaron con los tres formatos de cédulas existentes, la blanca laminada, la café plastificada y la amarilla con hologramas. Pero a partir del 31 de julio de 2010, los dos primeros formatos perdieron su vigencia y el único documento válido de identificación para los colombianos mayores de edad es la cédula amarilla con hologramas. Los avances tecnológicos que permitieron, entre muchas cosas, la digitalización de las huellas, ofrecen a los colombianos la llave de acceso a los sistemas de identificación más seguros del mundo, con tecnología de punta y alta confiabilidad.